recuerdan la clase pasada que culminamos con la Clemenza de Tito, la última ópera de Mozart? Pensé y les dije que quería poner el día de hoy el triple concierto de Beethoven y sí, e iba a dar también la Sinfonía Júpiter de Mozart, que por cierto, buenas noticias, sí está en YouTube, inclusive en video y con Carl Böhm. Así que eso es lo que va a seguir. Pero escuchando este concierto, casualmente esto me pasó en aeropuertos, porque hubo retrasos, entonces tuve tiempo de oír con mucha atención con los audífonos. Y es verdaderamente, yo creo que de las páginas más brillantes de Beethoven y la época. Miren, es Opus 56. ¿Cómo describiría yo esta época de Beethoven? Todavía está luchando con la enfermedad y tiene esperanza que va a aliviarse, que va a volver a escuchar. Está en plena fortaleza física, en una tremenda rebeldía, pero con mucha fortaleza. Esto es cuando él tiene aproximadamente 34, 35 años, por ahí de 1805. Como todavía escucha muy bien, es súper reconocido como uno de los grandes pianistas de la época, inclusive más que como compositor, aunque ya también consciente inclusive de su valía, no discute los precios. A Beethoven se le paga lo que pide o no trabaja. Por eso tuvo pocos, pero pues muy ricos patrocinadores. Este concierto, entonces, es la época intermedia. ¿Qué obras contemporáneas es Opus 56? ¿Qué es el Opus inmediato anterior? Pues quizá es el parteaguas entre la primera y la segunda etapa de Beethoven, que es la Sinfonía Opus 55, número 3, la heroica, que desde el principio, con esos golpazos, pues ya cambia la historia de la sinfonía. Además es bellísima. De mis favoritas junto con la 7 probablemente. Y bueno, y la 9. Bueno, es que, como decía un violinista, la que esté uno yendo, ¿no? Bueno, pero de Beethoven, ¿qué conciertos tiene? Tiene 6 conciertos que conocemos para piano, o 7 si consideramos la transcripción que hizo el propio Beethoven para el Opus 61, el de violín. Y tiene un solo concierto para violín. Y tiene el famoso triple concierto, que es para lo que vendría siendo quizá el género, les he dicho, como el más fácil de escuchar. No sé si es la palabra adecuada. Quizá dentro de la música de cámara es lo más seductor, digamos. Es un violín, un cello y un piano. No hay viola. Es como de extremos. O sea, el violín muy agudo, el cello muy grave y el piano muy fuerte y muy suave a la vez. O sea, el sonido trío que nos vamos a ir acostumbrando. Ahora, eso tiene muchas peculiaridades. Bueno, anecdóticamente, se dice que la parte que interpreta el piano es mucho más fácil técnicamente que la que toca el cello o el violín. Miren, quizás son menos notas o menos complicadas las notas, pero en el sentido yo creo que es igual de importante o más el piano.
Por otro, yo no creo mucho en la música de conjunto, querer estar marcando de preponderancia. Valga la comparación, es como en el fútbol. A un buen equipo primero le importa ganar y luego que tal o cual sea el goleador. Así debiera ser. Entonces aquí es lo mismo, no importa quién tenga la preponderancia. Pero digamos que sí se la da Beethoven al cello. ¿Por qué razón? No lo sabemos. La anécdota, inclusive en el segundo movimiento, que ya les platicaré de ese magnífico segundo movimiento, cuando entra, bueno, empieza la orquesta, los violines bellísimos, y de repente entra el cello, y yo pensé que con el violín, pero hay muchas cuerdas, y tarda mucho más tiempo, también lo hace bellísimo en entrar el piano, pero la parte, digamos, cumbre de la obra es, yo pensaba, nada más el cello y el violín, pero ya viéndolo, es únicamente el cello. Si le dan, van a oír ese principio del segundo movimiento, es algo espectacular. Entonces, la leyenda es que el archiduque Rodolfo, que muy probablemente es el famoso Rodolfo, hijo de Francisco José, que fue digamos, el penúltimo archiduque de Austria-Hungría, al que se le deshizo ya el imperio en la Primera Guerra Mundial. El esposo de Sisi, la princesa de Bavaria. Bueno, su hijo, por irse con su amante, y porque en esa época, y siendo además futuro archiduque de Austria-Hungría, pues era un pecado terrible casarse con una que no fuera de la nobleza. Se van a Mayerling, un bosque cerca de Viena, y se hacen un pacto suicida y se suicidan. Hay una película espectacularmente bella sobre la tragedia de Mayerling, en donde él es Omar Sharif, y ella es Catherine Deneuve. Muy buena, claro, la vi hace añísimo, pero hasta donde me acuerdo de una excelente película, se las recomiendo si por ahí la encuentran, La tragedia de Mayerling. Muy. Era realmente, bueno, otro hermanito era Maximiliano, eran la verdad una dinastía igual que Austria-Hungría, absolutamente en decadencia. Bueno, pero dentro de sus cualidades, este archiduque Rodolfo era discípulo y no malo de Beethoven tanto en el piano como en la composición. Entonces, por eso la anécdota es que lo compuso Beethoven para el archiduque Rodolfo y puso una parte más fácil para el piano, aunque al final se la dedicó a otro mecenas, al príncipe Lobkowitz. Se estrenó con Beethoven al piano, todavía escuchaba bien, y fue un éxito inmediato. Yo recuerdo en toda mi vida haberlo escuchado una sola vez en vivo. La única vez que he ido en mi vida a Toronto, ahí estaba, tocaron, en esa época dirigía la orquesta de Toronto, si mal no recuerdo, Charles Dutoit, un excelente director, y recuerdo que lo disfrutamos muchísimo, ¿cierto? Entonces, miren, además creo que está muy bien empezar el año. Ya vimos a la maravilla de Mozart, ahora sigamos como para tomar impulso y fortaleza, que es quizá el mensaje de Beethoven en esta época. Otras obras contemporáneas, pues los primeros cuartetos intermedios maravillosos, los Opus 59, son tres, los Razumovsky,
Y eso es una época, les digo, del Beethoven furioso, pero dentro de ese Beethoven furioso hay un segundo movimiento que yo recuerdo que una vez que sí estaba escuchando en México, la Sinfonía Pastoral. En el segundo movimiento pensé que era lo más amoroso y poético que había compuesto Beethoven. Bueno, el segundo, sobre todo, insisto, inclusive antes de que entre el piano, el cello y la orquesta, al principio del segundo movimiento, es ese nivel de belleza. Dentro de esa fortaleza es un Beethoven enamorado, hasta a ratos con la tristeza schubertiana o con ese infantilismo en el buen sentido mozartiano, ya lo van a escuchar. Bueno, la primera versión que voy a poner del concierto es una versión en video. Luego les voy a poner algo que lo dejo en sorpresa ahorita. Y luego vamos a escuchar otra versión diferente, porque recuerden que los tríos se pueden componer de muchísimas maneras. 3 músicos que se dedican a formar un trío o 3 grandes solistas que se juntan. Existen las 2 posibilidades. Bueno, entonces, por favor, Esteban, ponte primero el que tiene video. El concierto o el triple concierto opus 56 de Beethoven para violín, cello y piano. Afterwards? No, of course. Let's go. Sure. Let's go. Amanda, please. Of course. Yeah, We'll wait a couple of minutes. I'll be back in an hour. Where's the stick?
Bueno, este es el triple concierto para trío, el trío típico, porque también hay tríos de cuerda, inclusive bellísimos los de Beethoven, un Beethoven muy temprano. Y entonces, miren, voy a hacer un muy breve intermedio y quiero que nos vayamos acostumbrando a lo que es el sonido trío. No sé si habrán estado de acuerdo en la belleza para mí especial del cello al principio del segundo movimiento. Yo creo que es el momento más mágico. Miren, les hago antes de el intermedio unos cuantos comentarios. Me acuerdo que alguien le preguntó a Beethoven que con qué instrumento iba a empezar. Y dijo, el violín es demasiado agudo y el piano se come todo el sonido. Entonces voy a empezar con el cello. Empezó con el cello. A ratos me pareció, quizá también tiene que ver la interpretación, seguramente. Yo creo que, y por eso hoy me voy a atrever a dar completa otra interpretación.
porque si en cualquier obra de una interpretación a otra es otro mundo, en un concierto para trío, pues todavía más complicado. ¿Se imaginan cuántas gentes tienen que coordinar y a qué nivel? Yo como integrante del trío coordino primero con mi trío y luego con toda la orquesta y con el director. Y es un trabajo de comunicación, de jerarquización, pues de coordinación humana, de trabajo de equipo, pero además con sentimientos, que hay N interpretaciones, casi diría yo con cualquier gran solista, o se buscó otros solistas o se incorporó a un trío para interpretar este concierto. Ya verán con quién lo voy a volver a tocar. Bueno, les decía, tiene algo de influencia española, probablemente por lo que les he dicho muchas veces de la influencia jesuita, de los jesuitas expulsados de la Nueva España, que algunos llegaron a Alemania porque eran alemanes. Unos contrapuntos bellísimos, porque en el romanticismo otra vez empieza a usar, igual que en el barroco, mucho contrapunto. Bueno, se vale todo con tal de transmitir muy fuerte, pero aquí el contrapunto estuvo bellísimo, aunque se supone que Beethoven no era un gran compositor de contrapunto, pues aquí sí lo fue. Luego, estaba yo esperando en un momento y me equivoqué y les hice la señal equivocada, porque pensé que iba a haber una cadenza del puro trío. Cadenza es cuando en un concierto, para, digamos, violín y orquesta, el violín o el piano o el cello o el oboe o la flauta o el instrumento que sea, toca solista. Es normalmente al final del primero y del tercer movimiento, ya nomás entra un poco la orquesta, que es bellísimo cuando entra la orquesta, y ya termina el movimiento. Pensé aquí estaba todo como preparado, me pareció, me fui con la finta, pero no. Bueno, luego del segundo movimiento es verdaderamente, para mi gusto, de lo más bello de la literatura sinfónica de Beethoven. Les digo, probablemente junto con el segundo movimiento de la pastoral, quizá el tercero de la novena. Y los cuartetos yo creo que no hablan de estas cosas, para nada. Este es como mucho más humano, los otros son ya como medio esotéricos, más espaciales. O sea, hay muchos Beethoven. Ahora, es tan bello que a mí siempre me ha parecido una parte que hasta suspira. Cuando se contesta el ta, 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 bellísimo. Y luego cuando ya entra el piano y hasta después el violín. Y luego un juego muy divertido como fintándonos dentro de un momento tan bello y tan sublime como el que acabamos de estar, que es muy breve. De allí empieza como una broma y aquí sí evidentemente no hay pausa entre el segundo y el tercer movimiento, que se llama a la polaca. O sea, es claramente folclórico. Tiene partes, me recordó a los Scarlatti, como el cacareo. De repente, no sé si escucharon al final, se sentía como que algo hierve debajo. Eso es muy, muy de Beethoven. En la otra versión que vamos a oír, a ver qué les parece.